punto en el que uno se ve desbordado con 20 y pico alumnos en la clase con dificultades muy diferentes. Entonces, eso es esencial. Vale. En cuanto a los desafíos que se te han podido presentar, ¿cuál ha sido tu mayor desafío y cómo lo superaste? ¿El mayor desafío en la educación infantil? Sí. El mayor desafío. El mayor desafío creo que de todo docente hoy en día es enfrentarse a la burocracia que nos persigue día a día, ¿no? y a ese punto en el que uno se encuentra un poco obstruido de querer dar lo mejor para el alumnado y no poder porque tienes que ocupar las 5 tardes de tu semana a dedicarla a hacer papeles, evaluaciones, programaciones, cosas que muchas veces se quedan solo en papel, guardadas en una carpeta y que realmente no se traducen al 100% en la práctica del cole, ¿no? Entonces no podemos dedicarnos tantísimo a lo que deberíamos, que es a pensar en el alumnado, a detectar esas necesidades, a poder ajustar lo que vamos a hacer con ellos. Poderse se puede, pero entonces tienes que dedicar toda tu vida a ello. Entonces llega un punto en el que creo que como la mayoría de profes nos saturamos, cada vez, supongo que lo sabrán, hay más enfermedades mentales en todo el profesorado y en el personal docente. La ansiedad está ahí, en la dificultad, porque uno quiere, porque amas tu trabajo, quieres llegar a eso y no puedes. Entonces, ¿cómo lo enfrentas? Pues intentando buscar el equilibrio entre cumplir lo que tienes que hacer normativamente, legalmente, pero no obsesionarte. Yo siempre también he sido muy perfeccionista conmigo mismo, entonces siempre que hay papeles que hacer o demás, intentaba volcarme muchísimo en ello y he decidido equilibrarlo porque para mí tira mucho más de poder dar una buena clase o darles buenos recursos, poder cambiar lo que hago o poder reflexionar sobre eso, más que estar haciendo papeles que de hecho mientras los hago siento que no tienen el sentido que deberían tener, ¿no? La ley creo que tiene muchas cosas todavía por cambiar. Sí, demasiado. Listo, vale. Sí, creo que he respondido a todo, ¿no? Sí, muy bien. Y ahora en base a lo de las últimas investigaciones y tendencias, pues ¿cómo te mantienes informado sobre ello? Pues un poco, mire, en el centro siempre tenemos un plan de formación, cada curso que nos va actualizando un poco sobre los temas que más nos preocupan en el día a día, ¿no? Pues ahora como está la ley nueva, estamos un poco perdidos en temas de programación, nos actualizan en todos esos temas, en neurociencia, además a veces hacemos intercambios con otros colegios para poder ir a ver qué está funcionando allí y traerlo al cole. Y luego yo por mí mismo pues sí que leo muchos blogs, Eso te iba a preguntar. sí, tiro mucho de Instagram, que Instagram tiene miles de recursos, hay mucho profesorado, mucho investigador que comparte sus investigaciones a pequeña escala en Instagram, Sí. entonces es un recurso buenísimo. Tampoco es bueno porque uno se acaba obsesionando y acabas haciendo scroll down de cosas del cole y dejas de trabajar pero sigues trabajando sin saberlo, entonces es un bucle. Y si hay algún congreso, que a veces vienen, por ahora creo que dentro de poquito viene David Bueno, creo que se llama, que es un neuroeducador y demás, pues intento ir a estas cositas en las que puedo, dentro de las posibilidades, dentro de las posibilidades intento formarme e informarme cuando me queda tiempo, pero es una locura, con todo el trabajo que hay es muy difícil, así que intento ir un poco. Las redes y el Lo que internet más es a lo mano que más, está. sí, lo que más a mano está y lo que más recursos me da. Sí. ¿Y nos podrías definir un poco tu estilo de enseñanza y por qué crees que es más idóneo? Vale. Pues bueno, mi estilo de enseñanza es sobre todo no directivo, en la medida de lo posible siempre. Yo siempre hay una frase de curso que dice, yo siempre intento acompañar, pero, o sea, intervenir solo cuando es necesario, pero sin interferir. Es decir, intentar no ir más allá de lo posible. Siempre he creído en la importancia del papel del alumnado y en la construcción de su propio aprendizaje. Por lo tanto, intento siempre tener un rol de acompañante, de estar en el aula y normalmente acompañar a los que lo necesitan más o ir justo a tirar del hilo para que aquello que estén haciendo de forma más o menos autónoma pueda derivar en un aprendizaje. Por eso la metodología del aula es por rincones de aprendizaje, por proyectos. No suele haber una metodología directiva, sí que hay momentos en los que tenemos que adoptar un rol más de demostración de los aprendizajes, porque hay cosas que ellos no saben, por lo tanto, al final no es una clase magistral, pero sí en la asamblea solemos aprovechar un ratito para contar o dar información sobre lo que estamos trabajando, actividades más grupales, pero sí que el resto del día suelo intentar que sean ellos los que se autogestionen en la medida de lo posible. Es difícil porque son pequeñitos, pero si se confía en ellos, que eso es algo que lo considero súper importante, ellos van dando respuesta a todo ello y al final es impresionante como aquí que llevo ya 3 años con el mismo grupo, el cambio ha sido espectacular.
Entonces, aparte de eso, pues siempre es una metodología abierta, que pueda cambiar, que sea flexible, que se base sobre todo en los intereses de ellos. Y siempre, esto siempre lo digo, la emoción es súper importante. Yo intento emocionarles en todo lo posible, ya sea con un factor sorpresa, con toda la motivación que tienen todo el mundo, intentando ver, oír, captar qué es aquello que les atrae más para ir incorporándolo, cambiando todo lo que hago en el día a día, las rutinas, las propuestas de los rincones, que vayan variando mucho, que sean emocionantes, que sean especiales, ¿no? Y sobre todo, depositar mucha confianza en ellos. Un poco, hay más cosas, podría estar 3 días hablando de metodología, ¿no? Pero creo que lo más importante es eso, el cariño, y sobre todo el cariño, el amor, eso es la base de todo. Si están felices, para mí la prioridad es que sean felices. Están en infantil, es importante que vivan su infancia. Ya es verdad que a nivel de contenidos muchas veces nos obsesionamos, ¿no? Para adelantar contenidos porque viene primaria y van a pasar a primero, ¿no? Pero por la experiencia que he ido viendo, si ellos son felices, si se sienten queridos, si tienen confianza, acaban captando las cosas prácticamente sin esfuerzo, sin necesidad, porque les gusta, les motiva lo que hacen. Entonces, esa es la base. ¿Podrías contarnos algún momento en el que hayas tenido por un alumno un poco más difícil y cómo te enfrentas? Esto es como un mercado. Momento del directo. Para las puertas se abren. Bueno. ¿Y cómo te enfrentaste a esa situación? Pues sí, cuando me preguntan sobre todo por ese tipo de cosas, me acuerdo muchísimo de una alumna que tuve en otro cole donde estuve, que realmente no les puedo dar un diagnóstico porque no tenía ningún tipo de diagnóstico, pero solía tener unos cambios de humor muy fuertes y era como un trastorno de conducta, pero sin estar diagnosticada, y me tiraba a las estanterías, me tiraba las cosas, me perseguía, incluso me decía que lo hacía para molestarme a mí. Entonces, ¿cómo lo gestionaba? Pues al principio es verdad que uno se va adaptando y va cambiando la forma de atender estos problemas que te vas encontrando. Evidentemente todos nos ponemos nerviosos, el primer momento es como intentar ser autoritario, ¿no? Oye, pues yo creo que se está pasando un límite, vamos a mostrarle dónde está ese límite, pero eso no funcionaba con ella, porque además he ido comprobando además que eso no suele funcionar. Funciona a lo mejor una vez, 2, pero no suele ser. Ahí suele haber luego detrás una carencia, a lo mejor, que es la que hay que encontrar. Entonces, a medida que iba observando cómo era su respuesta, vi que lo que necesitaba era cariño y contacto. Entonces, realmente ella hacía su rabieta, tiraba sus cosas, me tiraba las cosas de la cara, tenía que apartar a los niños porque les daba miedo, y era un poco acogerla, darle esa fuerza, apretarla un poquito, porque eran como contenciones, le ayudaban a calmarse, y sobre todo cariño, mucho cariño. Y de hecho se comprobó, porque a veces si entraban otros profes que no la conocían o no sabían cómo ir en esta línea, respondían efectivamente con autoridad, y eso la volvía todavía más nerviosa y más desquiciada, ¿no? Entonces era un poco... Fue duro porque el grupo le tenía miedo a ella, para que se imaginen un poco cómo era el momento. Y a mí me da respeto, yo me agotaba, me quitaba la energía, porque era cada día todos los platos en el suelo, gritaba, mordía, me pegaba, pero había que aguantar, darle cariño, hacerla sentir que había alguien ahí que la quería, y es verdad, era automático, era darle ese cariño, esa atención y demás, y se calmaba. No sé cómo se llama, pero bueno. Esperemos que bien. ¿Y podrías contarnos también alguna experiencia que hayas tenido con algún niño o niña que presente alguna necesidad educativa de apoyo especial? Pues miren, hasta ahora no había tenido necesidades en el aula muy importantes, aparte de esta niña que realmente no estaba diagnosticada, por lo tanto pues esa fue un poco la línea. Y sí que ahora en el aula tengo una niña que está diagnosticada con una lesión cerebral, tiene un TEA y tiene también un trastorno mixto del desarrollo. No es muy fuerte cómo le afecta, pero sí tiene cierta afectación. Entonces, ¿en qué punto estamos? Pues me preguntaban por cómo atenderla, ¿no? O sea, ¿alguna experiencia que hayas tenido trabajando? Sí, bueno, pues en este caso con ella, la experiencia que les puedo contar, pues bueno, cuando llega aquí, ella llega con unos informes, esos informes nos dan una base sobre la que trabajar, entonces automáticamente nos coordinamos con la orientadora, y yo desde el aula ya tomo unas medidas que las llamamos ordinarias, porque son aquellas que tomamos hasta que la orientadora nos da otras, que pueden ser ya medidas extraordinarias como una adaptación curricular, si vemos que su referente no está en 5 años, sino que su referente puede estar en el primer ciclo de infantil, habría que adaptarle las actividades que se hacen. En este caso estamos en un punto de observación y de acompañamiento, ya tiene un nivel más o menos parecido al de los demás,
pero tiene otras necesidades, ¿sí? Entonces, estoy en el punto como yo me enfrento a esta situación, pues sobre todo observando muchísimo, anotando todo lo que voy viendo para ir buscando esas medidas que se van ajustando a ellas, para ver si a lo mejor necesitamos pictogramas para poder seguir unas rutinas, si a lo mejor la puedo agrupar con alumnos que le puedan dar un poco de apoyo, sabiendo ya cómo es el grupo, intento buscar algunos que se puedan sentar con ella y ella pueda sentir que tiene esa autonomía, sin sentir que se la etiqueta o que directamente se va por esa línea. Creo que lo importante en este caso con ella es que se sienta bien, que se sienta acogida, que eso lo hemos logrado y que no se sienta etiquetada ni mucho menos. Entonces buscar medidas que puedan servir para todos, pero que a la vez la refuercen a ella. Estamos un poco en ese punto. Habrá que ver si hay que adaptarle los libros o no, de los proyectos, pero de momento estamos en punto de observación y acompañamiento. Vale, perfecto. Y en general, ¿cuál dirías que es la mayor dificultad para los niños y las niñas hoy en día? Pues creo que es la misma que para todo el mundo, la velocidad a la que funciona nuestra sociedad, la celeridad a la que va todo, que todo es inmediato, que todo lo tiene en el momento. Entonces eso ha generado actitudes en el alumnado que ya se notan desde infantil, ¿no? de quererlo todo ya, de no tener paciencia, no saber aburrirse, incluso para los adultos, ¿no? Toda esa información que sale nueva, ¿no? En los colegios, ya no sabes qué metodología coges, no sé qué. Pero en el caso del alumnado, yo creo que ese es uno de los mayores problemas. ¿Por qué? Porque afecta desde muchos ámbitos. Desde las familias, que están súper atareadas, ¿no? Que a lo mejor ya no pueden volcarse en ellos tanto como se volcaban. A la vez, la cantidad de información también afecta en la que las familias a veces tienen más información de la que debieran. Entonces, creen saber de todo e influyen también mucho en el modelo de enseñanza que les dan. Sí. En el caso de ellos también están muy acostumbrados a recibir las cosas enseguida, entonces están en el aula y las dificultades de atención se han incrementado muchísimo, no solo de atención, sino también que todo lo quieren hacer rápido para acabar rápido e ir a otra cosa, ir a otra cosa, ir a otra cosa. Entonces, también nosotros como adultos nos vamos dando cuenta que no sabemos ya aburrirnos, ¿no? Entonces creo que una prioridad ahora en ese caso con ellos, o al menos lo que yo intento aquí, es que tengan ratitos de aburrirse, para que vean que no pasa nada, que es importante, porque es que si no, entramos ya en un bucle de correr, y queremos hacer más, y ellos son los que piden y piden y piden. Estamos como en la era de producir, ¿no? Y ellos también quieren, no, ya acabé, quiero otra, y ahora otra, y otra, y venga, y aquí, cámbiame ya de rincón, ¿no? Entonces eso al final se convierte en un bucle que afecta en todo, en la atención, en dificultades de hiperactividad, en la propia relación del alumnado. Entonces trabajo mucho para que todo sea como súper tranquilo, y a mí me cuesta, porque yo soy un nervio, pero... Tienes que hacerlo. Sí, es un trabajo que además me ayuda a mí, que digo, yo estoy aquí hoy, venga, para adentro, tranquilo, vamos aquí, aquello. A veces es imposible porque las energías son las que son, pero creo que esa es una de las mayores dificultades que tienen, que se enfrentan y a las que se van a enfrentar, por la edad que tienen. Si habláramos de niños mayores, ya hablaríamos de internet, de redes sociales, de cientos de cosas que ellos ya les llegará, pero esperemos que hayan cambiado un poco las cosas. Pero en su caso, esa celeridad, porque ya te digo, incluso las familias están muy aceleradas, no pueden darles la atención que tienen, que necesitan, entonces es como todo un núcleo. ¿Y cuál crees que es el papel de los padres en la educación infantil de los niños o cómo impacta su rol en esta etapa? Pues que es básica. Ellos son los primeros educadores de los niños y las niñas. Entonces, la educación que ellos les dan a sus hijos en casa, ¿no? Los modelos, los límites, todo eso es muy importante. Impacta sobre todo a nivel social, creo, en ellos. Ya no solo a nivel de aprendizaje, pero es muy importante también, porque las familias que estimulan, eso se nota luego en el cole. Aquí, por suerte, tenemos en este cole, el entorno sociofamiliar es bastante bueno. La mayoría de familias son maestros, abogados, arquitectos. Hay de todo, evidentemente, también hay familias de clase media-baja, pero en general se nota que el alumnado está muy estimulado en sus casas, se preocupan por esa educación. Entonces, el rol que creo que tienen que tener, bueno, el que tienen evidentemente es el que son los primeros educadores de sus hijos y por lo tanto ellos llegan aquí ya, aunque lleguen en 3 años, llegan ya con una mochila de valores, de límites, de empatía, de emociones, que ya viene un poco hecha a su medida, ¿no? La medida familiar. Además, luego su rol sigue siendo importante en toda la educación infantil en cuanto al acompañamiento que se haga de la educación que se da en el cole. Yo por eso siempre he confiado mucho en la buena relación que hay que lograr con las familias, no a nivel de siempre ceder, sino encontrar el equilibrio, pero si hay buen rollo, se logra que todo eso impacta positivamente en el alumnado, porque si las familias tienen una visión positiva
y una buena comunicación con el profesorado y sobre todo con el tutor o tutora de sus hijos, eso hace que estén informadas, que puedan hablar con sus hijos e hijas sobre lo que hacen en el cole, puedan saber cómo se hacen las cosas en el cole y por lo tanto ir en una línea común. Además, si confían en el cole, las familias están más motivadas para que sus hijos vengan al cole. Eso lo sienten también los peques. Entonces también vienen más felices porque saben que sus padres confían en el cole, que tienen buen rollo con el profe. Entonces también les transmite eso. Y eso es lo que se ha creado aquí en este grupo, sobre todo es lo que sienten, ¿no? Hay muy buen rollo con las familias. Se ha creado un grupo que incluso entre ellas han creado fuera un grupo que funciona muy bien, ¿no? Que se ven para cumpleaños, para fiestas y demás. Y hay muy buena relación conmigo y eso lo siento también en el alumnado. Se ha creado un equilibrio muy bueno en la clase porque hace que no solo se vean aquí, sino también coincidan fuera en dos contextos que para ellos son muy diferentes pero son igualmente importantes. Porque al final en la educación del pequeño todos los contextos influyen, no todos por igual, pero a lo mejor hay unos que influyen más que otros. Evidentemente la familia tiene un papel muy importante, o sea, es la base, nacieron ahí y ya cuando nacieron ya tenían predefinidas unas cosas sin que lo supieran, porque ya ya lo habrán explicado ustedes que directamente en el embarazo ya estamos mandando expectativas, ideas, que todo eso se va gestando ahí sin que lo sepamos en la mente del pequeño. Así que creo que el rol es muy importante, lo de las familias confío mucho en ello, por eso intento siempre que tengamos muy buena coordinación en todo y que llevemos una línea común, porque si no se lleva una línea común o hay incoherencia entre lo que se hace aquí y lo que se hace en casa, es cuando luego hay incoherencias que se reflejan en el comportamiento del alumnado, en el aprendizaje, en los valores que puedan tener, y aquí hemos logrado eso y creo que es muy positivo. Bueno, pues la última pregunta ya sería conocer cuál ha sido el aspecto que más te ha llamado la atención o que más te ha sorprendido dentro de tu profesión y por qué. Es muy difícil porque hay muchas cosas que me sorprenden y de hecho algo que me encanta de esta profesión es poder sorprenderme día a día prácticamente o semana a semana y sobre todo una de las cosas que creo que me ha sorprendido más en esta profesión es que muchas veces tenemos ideas preconcebidas sobre cómo es la infancia, ¿no? O a veces creemos que hay cosas que no pueden hacer y si les damos confianza y les dejamos libertad nos sorprenden muchísimo con lo que pueden llegar a hacer. Yo como que siempre había estado la mayoría del tiempo en 2 años, tenía mucho miedo a esta etapa. Ahora es la primera vez que termino infantil del segundo ciclo, es la primera vez que estoy en 5 años, siempre decía, 5 años, pues claro, la lectoescritura, porque claro, toda esa importancia, yo que era de jugar, vivir y un poco hippie en ese sentido, pues siempre me daba miedo de decir no sabré, ¿no? Y al final me ha sorprendido que son ellos los que nos enseñan más a nosotros incluso, ¿no? Que si les damos la oportunidad, ellos y ellas son las que de repente tú dices, venga, yo pruebo, que haga lo que pueda, ¿no? Y te sorprendes de lo que es capaz de llegar a hacer. O incluso son ellos y ellas los que me han dado a mí ideas de actividades. Oye, vamos a hacer esto. Pero, ¿cómo no se me había ocurrido? ¿No? Es como sorprendente. Entonces, una de las cosas que más me ha sorprendido de esta profesión es eso, dejarnos sorprender, cómo nos podemos sorprender si les damos confianza y libertad para hacer las cosas a ellos. Aparte de miles de cosas más, evidentemente, pero bueno, esa es una de las más importantes. Pues eso sería. Muchas gracias. A ustedes, Muchas gracias por venir y por interesarse en esto. Muchas Ya gracias. terminamos. Cortar. Miren si se ha grabado la voz, porque estando ahí detrás, ahora pensaba yo